Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos V y yo. Vamos a traer a lo que todo el mundo le gusta, pero es imposible contentar a todo el mundo. O sea, ya sabemos que esto va a ser o vamos a recibir hate, vamos a recibir amor, nos van a mandar chocolates a casa, un ramo de flores, una bomba, vamos a recibir un montón de cositas. Llega el tier list de los líderes, ahora que por fin se han adelantado. Ha sido una locura, en una misma semana nos han sacado los últimos 4 líderes. Y vaya semanita, ¿no? V, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Con ganitas de tier list o no? Con ganitas, con ganitas. Con ganitas, la verdad que sí. Ya era hora Ya de que era hora. estuviera todo. Sí, ya era hora, al menos los líderes, ¿no? En teoría, gente, para los que se los esté preguntando, el día 28 ya subirán todas las cartas a la web oficial. Las tiendas tienen ya toda la capacidad de poder poner sus cartas, los singles en los webs, todo, todo, todo. Pero sabemos que cierta parte del mundo, como es Australia, va a recibir las cajas antes de tiempo por temas de logística. Si todo se repite como en el set 1 y días antes tendremos todo circulando por todas partes, ¿vale? Bueno, hoy no traemos un tier list normalito, no vamos a hacer como la otra vez de poner estrellitas y tal. No, hoy va a haber mucho más salseo, ¿vale? La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a ir alternando, V y yo, colocando un líder cada uno, ¿no? Entonces tenemos que elegir cuál queremos poner y qué valor le vamos a dar. Ese líder se va a quedar ahí y es un tier list que cada uno vamos a opinar desde donde creamos. Habrá veces que coincidamos, habrá veces que no. Y va a ser clave que podamos elegir muy bien cada uno, porque la siguiente fase, como están viendo en pantalla, va a llegar una lista de ban. Va a haber un momento de ban donde, cuando queramos, ¿vale? No es inmediatamente, justamente después, puede ser la última acción que decidamos antes de decir, ya está, terminamos el tier list. Bueno, cada uno de nosotros va a tener un ban. ¿Un ban qué significa? Que va a poder cambiar un líder donde quiera de todo el tier list sin que el otro pueda. Bueno, el otro puede decir misa, pero no va a poder influir en la posición. Y Sí, y como todo además. el mundo sabe, y este tier list claramente es el juicio final y se hace cuando ya la expansión ya se ha terminado y todo el mundo sabe lo que hay, pues entonces será la verdad. Exactamente, exactamente. Va a ser un poquito la gracia, ¿no? Y además, adicionalmente, vamos a tener 3 posibles cambios, ¿no? Donde vamos a poder subir, o sea, subir o bajar un líder un nivel, solamente un nivel, pero va a ser un poquito de diálogo con el otro para entre los dos un poco decidir, pero al final vamos a tener la palabra la persona que está proponiendo el cambio, ¿vale? Entonces, ¿esto para qué es? Bueno, para traer un poquito de análisis, un poquito de salseíto, etcétera, etcétera. Si las reglas han quedado claras, vamos a pasar ya directamente a lo que es el tier list. Muy bien, pues venga, vamos a este invent. Bueno, las categorías, que es casi de lo más importante, ¿no? Como establecer bien claro, porque si no, luego llegan las diferencias y las disonancias. Lo que están viendo ahí, ¿vale? Arriba, top del meta. O sea, líderes que sabemos que van a disputar muchos torneos, que los van a ganar y que va a ser algo que o te preparas contra ellos o vas a sufrir. Pasamos luego a muy buenos, ¿no? O sea, un poquito, un escalafón por debajo de top del meta. Van a poder llevarse muchos torneos, pero les va a faltar alguito, ¿no? Alguito ahí que siempre van a estar un poquito por detrás. Después, ok, no hay mucho que decir. Exóticos, que a ver, V, explica tú exóticos. Exóticos son pues los que pueden ganar un tornito de tiendas y en plan traviesos. Los traviesos, más Los que exóticos, ¿no? traviesillos, ¿eh? Vale. Traviesillos, ¿no? Un líder traviesillo, ¿no? Ajá. Y Pozo, pues Pozo, carpeta, injugable, no sé, a lo mejor es demasiado dramático, pero en todo tier list hay que concedernos este tipo de cosas, ¿no? Poner cosas muy buenas, cosas muy malas, aunque quizá no sea Pozo y a lo mejor un Pozo sea exótico. Vamos a ver, venga. Te otorgo el poder de empezar, compañero. Cuéntame, a ver, ¿qué Pero propones? puedo elegir con el que yo Exacto, quiera claro, de claro. Y todos, aquí ¿no? es muy táctico porque si tú eliges uno me lo estás quitando a mí. Entonces puede ser ir a Correcto. los más difíciles, a los más evidentes. Vale. Hay mucha estrategia aquí detrás de todo esto. Yo hoy me siento muy positivo, Ok. entonces voy a hablar de The First, el mejor, A ver. El el último mejor, en ¿eh? El llegar, mejor de todos. Ok, a ver, a ver. el último en llegar y directo al top Host- del meta, ¿En serio? señor Canciller Palpatine, Darth Sidious, probablemente mejor líder del juego, potencialmente el mejor líder del juego, a mi parecer. Hace de todo, hace daño, se cura, roba, genera bichos, no se despliega, ¿vale? Que es un hándicap bastante importante, pero hace de todo y permite que el mazo, a pesar de tener una curva un poco complicada a veces, o puede llegar a tenerla complicada a veces, el mazo juegue cartas de heroísmo y cartas de maldad a precio
de coste normal. Eso le convierte, para mí, sin duda, en el líder más potente de todos. Solo faltaría que saliera. O sea, está bien que no salga, porque es que lo hace todo. Y el giro en maldad es muy sencillito, que es jugar una carta de maldad. Y el giro en heroísmo, una vez estás metido en harina, también. No tienes la obligación de utilizar el líder cada 2 por 3. Y bueno, no me voy a poner a hablar de Palpa porque me podría tirar hablando. Estoy enamorado de ese líder. Yo creo que va a ser, sin duda, el mejor del juego. Creo que va a superar a Boba. A ese nivel voy. Hostia, hostia. Claro, esto no lo hemos hablado antes, pero te quería hacer la pregunta de. Vamos a trolear un poquito, porque yo ya no sé si estás troleando o no, ¿eh? O sea, No, yo sé no, que tú no, no es opinas un muy troleo, no es fuerte un troleo. positivamente del No, líder, no, no, pero no. por Lo encima de pienso de verdad. Boba es ya mucho, ¿eh? A ver, yo la otra vez, en el tier anterior, yo me la jugué con Bosk. No estoy en. Bueno, para mí creo que palmé con Han Solo, pero con Bosk acerté. En este caso, mi bala va para Palpa. Ok. Creo que va a ser muy potente este líder. Ok, ok, ok. Venga, vale, muy interesante, muy interesante. Yo, a ver, yo sí voy a decir que en alguna cosa voy a trolear un poquito, tampoco mucho, ¿vale? Un poquito para generar ahí un poco de diferencias. A ver, yo, ¿por quién me voy? A ver, quiero ir a por algo fácil, como has hecho tú. Bueno, no es que yo creo que tú te has arriesgado, ¿eh? Yo creo que tú te has arriesgado. Voy por algo fácil. Para mí, Dooku va a ser top del meta, ¿no? O sea, y lo voy a resumir muy rápido. Está en verde-negro, donde hay cartas muy potentes, hay rampeo bastante sencillo y juega con la economía de las cartas que tú juegues, ¿no? O sea, ya está. Creo que. O sea, la jugada de Super Last Eternician, que es sacrificado para jugar otra cosa más gorda desde la mano, me parece como el ABC de este señor. Y bueno, eso para mí hace que todo lo que tenga que ver con este señor va a estar en top del meta. Para mí viene a disputar muchísimos torneos. Tu turno. Yo voy a optar, en este caso, por el bueno de Yoda, ¿vale? Otro líder que también me gusta mucho. Creo que está muy bien y que va a ser la bienvenida. Si bien hasta ahora hemos tenido un pseudo control con Rey y con Han Solo de heroísmo, Yoda va a ser la bienvenida completa al control al heroísmo. A ver, Canciller Palpatine también es heroísmo, pero entiéndase. Y eso me gusta, así que como hoy estoy positivo, lo voy a colocar en muy bueno, un poquito por debajo de top del meta, creo que se va a ver mucho en el meta. No va a ser un líder que por sí mismo haga todo, pero va a haber Yodas ganando torneos. Va a haber Yodas ganando torneos y potentes, ¿eh? Puede haberlo, vamos. Yo creo que no somos conscientes del potencial todavía que tiene este líder, ¿eh? Igual pasa con Palpatine, o sea, pero es otro nivel de complejidad, ¿no? Pero creo que aún no somos conscientes de todas las locuras que vamos a poder hacer con este deck, con este líder. Me parece. Bueno, no digo nada, no digo nada. Venga, me voy yo, venga, vámonos. Aquí entra un poco. Aquí entra un poco también mi desazón, ¿no? Boss se va al pozo. Realmente, a ver, aquí es donde soy pues, un poco trolero. No es megapozo, pero me parece que va a ser otra vez un líder amarillo-blanco que no va a ser prácticamente visto. Lo que aporta es Jedi República en amarillo, pero para eso vas con otros líderes Jedi República en otro color y te vas con base amarilla. Sus estadísticas no están mal, pero para mí ese poder condicionado de un puntito de daño en base a que Saturno salió a la misma vez que Júpiter al cielo astral, para mí me parece muy poco relevante, muy poco. Sí, para mí no, ya está, pozo para mí. Vas tú. Vale, yo sigo mi dinámica positiva Positiva, ¿eh? y para mí, pues una líder que me flipa también es Nalase. Que en este caso, pues bueno, viene a tomar ese relevo. Es verdad que mucha gente ya está hablando de que ese relevo lo tiene Dooku, ¿no? Por el rampeo y tal, pero a mi parecer, como jugador de azul, verde, maldad, me apetece Nalase, porque me apetece jugar mi mazo de siempre, saliendo mi líder en turno 4, en turno de 4 recursos, quiero decir, saliendo Tech, saliendo Wrecker con la ACL. Me está apeteciendo mucho. Entonces, creo que eso va a ser muy bueno. No va a ser top del meta, porque top del meta solo para mí solo está. Quien ya le he dicho. Pero lo voy a poner muy bueno también. Es otro de los mazos top de este. Ok, ok. Hasta yo que soy full heroísmo voy a jugar a Nalase, ¿no? A Nalase
y Palpatine y Darth Sidious van a ser mis pequeños escarceos con maldad. Bueno, vale, venga, ya que tú te estás yendo tanto por arriba, vamos a equiparar un poquito, ¿no? Vamos a irnos por abajo. Vámonos a irnos por abajo. Aquí Balrog me va a matar y ojalá me calle la boca. Ya sabe que está invitado a que venga al canal a hablar de Previzsla a exótico. A ver, faltan cartas y estoy convencido de que van a llegar cartas que le van a favorecer. Porque a día de hoy estuve mirando tema de robos. Hay cositas, pero tampoco son cositas que se estén jugando ahora. Y empezar a meter mucho robo para darle estas cositas a pre y que tenga un poco más de impacto, no sé, porque creo que son huecos que quieres usar en otras cosas. Entonces, yo creo que van a llegar cartas nuevas, de las que faltan por mostrar, que lo van a mejorar. Pero a día de hoy, para mí, pre es exótico y ya está. Va a ser sorpresita de tienda. Vamos a flipar un poco con la gente que lo consiga, pero no va a estar dominando para nada, yo creo. Voy a elegir en este caso de todos los que he comentado, el último de los que me flipan, que en este caso, ya digo, estoy optimista, es Jango Fett. Jango Fett es un líder impresionante. Si hablábamos de Boba hasta ahora, es verdad que no tiene la armadura, que es importante, pero es Boba Fett con una habilidad más controlera. Entonces, en un mazo quizás más dado al control o con más necesidad de control, muchísimo más potente, o lo veo mucho más potente, en ese tipo de mazos. Quizás en un mazo más agro no, pero bueno, es un 3-7, está muy bien. Puede jugar el Fire Spray, lo cual es algo muy potente también. Y la capacidad de lanzar un Overwhelming Barrage y cuando ha salido y toda la gente a la que dañe y girarla es espectacular. Me parece increíble. Vamos. ¿Entonces dónde va? Ah, muy Es muy bueno. bueno. Muy Muy bueno. bueno, sí. Ok. Mm. Luego te pasaré mi foto del tier list para que veas Y cómo yo la mía. fue mi primer pensamiento. Vale, ok. A ver, tengo que ver cuál tú creo que no vas a elegir y por tanto yo puedo elegir. Venga, me voy a ir. Uf, que está duro, ¿eh? Venga, tú que estás tan positivo, no sé por qué, ¿eh? Y mira que llevas 5 horas de edición. Y te iba a esperar más negativo, pero no, creo que quieres traer un poco de felicidad a tu vida. Yo como aún no estoy ni triste ni feliz, voy a irme con... Me voy a ir con Windu. Me voy con Windu y aquí tengo serias dudas, pero lo voy a poner en exótico. No sé. No me mega convence. No sé qué tan consistente va a ser. Su poder duele no lo veo tan determinante, la verdad. Entonces, creo que va a ser como muy convero, ¿no? Va a necesitar como tener muchas cosas para hacer daño, de pronto sale, hace daño en área, bla, 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 te gana la presencia en mesa, te intentará ganar después. Hay gente que estoy viendo que lo comenta que es como más controlero. Ok, no sé. A mí a día de hoy no lo veo. Y mira que el arte me gusta, ¿eh? Y creo que las showcase de este señor van a pasar cosas. Así que exótico para mí. Vale, pues yo voy con el siguiente. Voy a poner ya notas negativas, porque veo que si no, te lo vas a quedar tú todos. Me- y me estás sacando del pozo alguno de los que tenía yo poceando, ¿no? Voy a meter al fondo del pozo y bien enterrado al señor Obi-Wan Kenobi. ¡Hostia! Como buen adalid de la maldad y persona a la que le gustan los mazos de maldad, Obi-Wan Kenobi se merece ir al pozo absoluto. Es verdad que no es el pozo que habría a lo mejor en sets anteriores. Sí, Cuidado. sí, Es cuidado. decir, quiero decir, creo que este set tiene los mejores malos líderes de todos los sets. De todos los sets. Porque vamos a entender que quizás el peor líder, ¿vale? Y aquí ya me meto en cosas que igual no debería, ¿vale? Es Kinlan Boss, ¿vale? Pero aún así ese tiene unos stats que son muy buenos para el turno en el que sale. Ujú. Entonces, creo que en general es un set con los peores, o sea, con los mejores malos líderes, pero uno de ellos es Obi-Wan Kenobi. Me voy a atrever con Maul. A ver, Maul va a tener una cosa. Que... No sé, que puede ser un mid-range que te dé un susto de la leche, ¿no?
Em, Venga, lo voy a poner en muy bueno, porque yo también soy bastante de la lógica de que no puede haber muchos tier S, no puede haber muchos top del meta, ¿no? O sea, uno, dos máximo, y luego veremos ahí qué pasa con los cambios. Muy bueno, Mole, ¿por qué? Pues porque lo vas a poder juntar con... A ver, en teoría, así de inicio, a mí Mole me invita mucho a ir con amarillo, me invita a ir mucho con verde, ¿no? Con azul tan controlerillo no lo veo tanto. Además, como das Overwhelm, quieres unidades que tengan mucho poder, quizá no tanta vida. Hombre, mejor que suelva tu unidad, ¿no? Pero la idea es que pase lo más daño posible a la base del rival para meter presión en lo que tú vas desarrollando tu juego y que el rival nunca sepa por dónde va a venir el Overwhelm y le condiciones el juego. Por eso, para mí, Maul va a estar muy fuerte, va a estar muy bien, va a ser muy bueno, porque además tiene, en negro tiene cosas muy interesantes, ¿no? Va a tener sus dos cartas, los dos Maul, va a tener a Vader, va a tener lo que quiera. O sea, va a poder meter tremendas bombas que va a pasar daño a base. Y con cartas como, por ejemplo, el otro Maul, la rara, que ya tiene Overwhelm de serie, entonces puedes tener un turno de un montón de Overwhelms, incluso estando en la base. O sea, no es necesario que esté incluso fuera. Así que muy bueno para mí. Vale, pues yo me voy a ir a Ahsoka, uno de los dos líderes del starter. Por tanto, va a ser probablemente de los más jugados. Entiendo que también Anakin va a ser muy jugado, pero me voy a ir a Ahsoka. Y Ahsoka es probablemente la líder que más me fastidia el tier list. Porque es una líder que la veo que está entre medias y que tanto ella como otro líder, que no diré, saldrá a continuación, son los líderes que yo pondría en medio de dos tiers. Y hace que, para mí, esté como pues en medio entre bueno y muy bueno. Va a estar ahí, a mi Ok. parecer. Todo depende de cómo vaya el coordinate, ¿no? Ya. Si el coordinate funciona bien, que eso, por desgracia, pues yo ahora mismo no sé cómo va a funcionar, pero si funciona bien el coordinate y es algo que se puede aprovechar y hay un mazo para realizar ese coordinate con frecuencia, va a ser muy buena. Si no, va a estar bien. Va a Entonces, por estar bien. ahora, ok. O sea, para mí están ok ahora mismo. Vale, por ahora en ok. Perfecto. Vale, vale. Venga, pues yo que he estado trasteando con el bueno de Rex, ya tengo un par de decks hechos. De hecho, la idea es que justamente después de este tier list voy a grabar decks inicial con Rex. Voy a poner a Rex en muy bueno. He estado viendo herramientas para tener coordinate en mesa. Claro, todo esto sin que el rival juegue, ¿no? Que eso en casa funciona, en tu mente funciona maravillosamente bien, pero luego el de delante tiene cosas que decir. Y en principio, el doble verde va a tener coordinate como 15 veces a la semana, o sea, va a ser increíble. Con rojo también pinta muy bien. Con amarillo falta darle un par de vueltitas. Y con azul reconozco que aún no lo he probado. Pero para mí sí va a ser posible tener bastante coordinate. Y nada, para mí va a muy bueno. Y para mí va a ser de los líderes top, ¿eh? Muy, muy bueno. Vale, pues yo siguiendo con la narrativa que estaba llevando, eh, voy a escoger al tío que nunca sé cómo se llama. Se llama Nute Gunray. Un líder que yo creo que ha causado bastante revuelo y la gente decía que era muy bueno, igual que Dooku. Se estaban subiendo muy ahí al carro, ¿no? Y yo. Son mis. Son mis no te calientes de esta expansión. Que bueno, el último no te calientes de la expansión pasada fue mal, que fue tan solo. ¿Vale? Porque fue no te calientes, pensaba en verde, ¿no? Pero por eso digo que tampoco es que sea una opinión muy fiable la mía, ¿no? Pero Nute Gunray para mí está en ok. Vale. Vale, vale. A ver, es que sé que me vas a mandar al pozo a Padme Amidala. Me la vas a reventar, o exótica o pozo. ¿La quiero salvar o no la quiero salvar? Porque aquí también hay un tema de subjetividad total, ¿eh? Aquí también yo estoy haciendo jugadas de... O sea, Rex me daba miedo que V me lo matara. A Ya ver, te lo mataré. mira, voy a ser poco arriesgado. Voy a irme con Grievous. Me pasa igual, mira, estoy muy de acuerdo contigo con lo de Ahsoka, ¿no? Con Grievous. Creo que va a estar entre muy bueno y ok. O sea, falta ver un poco que aparezca algo clave. Creo que ese tempo de poder dar centinela a cualquier droide de la mesa me parece. O sea, perdón, esa acción de dar me parece de mucho tempo. O sea, te puede dar. Es súper flexible, a diferencia de Chewbacca, que es desde la mano. No tiene nada que ver con costo. O sea, me parece que puedes proteger a quien tú quieras, con quien quieras. Y además hay unidades que si son atacadas o por ser centinelas,
tú ganas beneficios. O sea, no solamente es la protección, sino que encima te ponen más tokens, o sea, pasan un montón de cosas. Así que para mí va a estar ahí, entre muy bueno y ok. Pero por no poblar demasiado muy bueno, lo dejo en ok y a ver qué pasa en el meta. Muy bien. Pues yo me voy a ir a Sack Ventres. Y para mí, a ver, Sack Ventres está bien. Es un líder interesante. Sale rápido, pega rápido para un mazo rápido, con amarillo muy bien. Claro, ¿qué pasa? En amarillo maldad, si quieres hacer algo rápido, pues a priori lo normal es que lo compres con rojo maldad. Ujú. Lo normal. Y para eso tienes a Kylo Ren, que parece mejor líder y parece tener una habilidad más útil hacia lo que quieres. Entonces, ahí me parece que, por comparación, Asap Ventress no es tan potente y por el color en el que está, no es tan potente como podría llegar a serlo si estuviera en otro color. Entonces, o, no, o si no existiera Kylo. Entonces, para mí va a ser exótica. Vale, vale, vale. Mira, voy a hacer algo muy dramático. Vamos a dejar a la pareja hasta el final. Me voy a ir con este señor, que por cierto, por fin lo conocí. Por fin me salió en un episodio de Clone Wars. El bueno de Wat Tambor. Yo creo que este señor va a ser visto mucho tiempo. No sé si va a ser top, pero esto de que una unidad tuya sea derrotada y entonces tú le das más 2 a otra, me parece bien, me parece muy bien, ¿no? Porque tú mismo puedes matar a tus propias unidades, por tanto, no dependes del rival, ¿no? Ya puede ser estampándote una unidad, usando exploit y, hostia, dar un +2/+2 para una fase. Y bueno, sale en el 5, es un 3-6, no está mal, no está mal. Yo estoy o sea, estoy dudando mucho entre muy buenos y ok. Creo que va a estar ahí, va a ser como un tier intermedio, ¿no? Va a ser como un A menos, ¿no? De tier S A menos ahí, ¿no? Entre ok y muy bueno, lo voy a dejar. Y ahora, ¿te vas Vale, por papá o por mamá? vale. Yo, sabiendo que tú quieres ir a por mamá, voy a ir a por mamá y te la voy a quitar. A ver, Padme es un líder interesante. Tiene una habilidad interesante. Pero igual no para este juego. O sea, no quiero decir que sea mala, porque no lo es. Simplemente requiere, o sea, tiene que haber unas cartas de mazo República que vayan en combo o que sea necesario seleccionarlas o robarlas de forma específica para que realmente le saques partido a esto. Y claro, teniendo gente como Rex, que quizás juega más con los clones y demás, que es lo que parece que ahora funciona en la República, a priori no parece tan potente en ese sentido. Para mí es exótica, no es pozo. Ok. ¿Por qué? Porque aún así reconozco que es una líder que tiene una habilidad útil, tiene un tiempo en el que sale, o sea, tiene un tiempo bastante bueno, puede salir en un momento de la partida interesante, hace cosas, ¿sabes? Y a mí me gustan los líderes que hacen cosas. Entonces, creo que Pozo no es, porque tiene su mazo. Otra cosa es que existan las cartas para ese mazo, pero tenerlo lo tiene. Vale. Y venga, último, Anakin, de mis personajes más odiados de todo Star Wars. Va a ser el tipo, lo voy a poner muy bueno y me parece que va a ser el líder que tiene un gran riesgo jugarlo, va a ser difícil porque si quieres sacar partido a lo que él trae, ¿no? Porque si no llevas a cualquier otro líder, si quieres sacar partido a lo que él trae, jugar con la base de tu vida, ojito. Y aunque haya cartas que ganan bonus, ¿no? Ganan habilidades, ganan estadísticas, ganan cosas cuando tienes poca vida en tu base, eso está muy bien, pero por otro lado, es muy arriesgado, ¿no? O sea, un deck muy agresivo puede ser que te pueda reventar y frene un poco tu juego. Sin embargo, un deck con muchas cosas, con Overwhelm, con Formidable, y Anakin, ojito. Y claro, es que además, es que en rojo-blanco hay tremendas cartas a día de hoy, ¿no? Está Poe, está Greg, o sea, son cosas que ya van a pasar cositas ahí. Entonces, nada, esta sería la foto final del tier list. Y aquí llega el momento donde cada uno vamos a poder hacer un cambio de una línea o proponer un cambio, dialogar. Si el otro nos convence de que para nada no, se va a quedar ahí.
O directamente un baneo. O sea, una carta la vamos a mover donde queramos de todo el tier list y el rival no va a poder. El rival, perdón. Y el compañero no va a poder. Va a poder hablar, pero no va a poder interferir en la decisión. Entonces, venga, a ver. Te dejo a ti primero. Así yo tengo la última Ah, jugada. claro. No, perdona. Tú primero que he empezado yo poniendo Claro, notas. invitados primero, por supuesto. No, tú, por favor. Venga, yo primero, vale, yo primero. Venga, dale, que... Te voy a bajar a Palpatine. Yo no considero que esté en top del meta. Creo que va a ser, me explico, ¿vale? Va a ser, primero, claro, a ver, partamos de una base básica de todo tier list, ¿no? Todo tier list es como, estás dando por sentado, hay que dar por Pero lo sentado. vas a bajar unilateralmente. No, te bajo, perdón, cierto, perdón. Ya, sí, que tú no lo estás viendo. Pregunto, No, ¿lo vas a es bajar bajada, unilateralmente? bajada un puntito a muy bueno. O sea, es uno de mis 3 posibles cambios, ¿vale? Yo Entonces, no puedo cambiar una subiéndole un puntito. también si quieres, sí, claro. Pero aquí Porque, la gracia es que tú y podamos conversar y nos convenzamos y construyamos ahí vale, colectivamente, ¿vale? yo te digo una cosa. Espera, Te digo una cosa. déjame que diga una cosa básica de los tier list para que la gente nos siga. Aquí tenemos que entender que tenemos que estar comparando en nuestra mente que son jugadores de un mismo nivel, ¿no? Es como si todo el planeta, todos los jugadores de Star Wars Unlimited ahora mismo tuviéramos exactamente el mismo nivel. En base a eso es que colocamos los líderes, ¿no? Porque dices, claro, es que si una mente galaxia juega este líder, va a ser buenísimo, pero si lo juego yo, va a ser pozo. Claro, pero es que eso no estamos analizando de verdad el verdadero potencial de un líder, ¿no? El verdadero poder que tiene un líder. Entonces, en base a esto, creo que, aunque alguien sea muy bueno, aunque alguien lo tenga súper estudiado, es un líder muy complicado, que la cuestión del mazo es súper esencial, tenerla bien preparada, y pueden salirte cosas mal. Y que no salga, que no tenga un cuerpo gratis, ¿no? Que no tenga el líder puesto ahí en mesa, puede suponer que el rival tenga una ventaja que a lo mejor tú no recuperes. A cambio, te permite esa flexibilidad de cartas de los dos aspectos y por tanto puedes meter las mejores cartas de prácticamente todo. Entonces ahí se puede contrastar un tantito. Entonces mi propuesta es que lo bajaría a muy bueno. Vamos a ¿Te he ver. convencido o no te he convencido? No te he querido atacar con Padme, he querido ir bien. Pero esto que has hecho ha sido una puñalada trapera. Sinceramente. Palpatine es el mejor líder en potencial de todo el juego. Y eso es indiscutible. Y es indiscutible por números. No hace falta hacer muchos números. Ok. Dices que no despliega. No. Solo cada par de turnos es capaz de desplegarte un 2-2. Hay muchos líderes que pegan de 2 y otros de 4 como mucho. ¿Vale? Además, esos 2-2 le sirven para hacer 2 de daño a la vez que despliegan. Vaya, era muy buena Akira, ¿no? Siendo un 0-8 que hace daño a unidades, pues este hace daño a la base directamente. Era muy buena Sabine, que hace daño a la base con su pin. Bueno, pues este hace daño a la base sin dañarse la propia. Es más, se cura la propia. Es muy bueno el emperador Palpatine, porque sacrifica una unidad y roba una carta y hace un punto de daño. Vale, este roba una carta sin sacrificar una unidad. Simplemente porque una de sus unidades haya muerto, sacrificada o no. ¿Vale? Además, unidades que, por cierto, crea. De un tipo que crea después. Es decir, tiene una sinergia muy interesante consigo mismo, ¿Y lo cual no le compleja? hace falta mucho más. ¿Y Y compleja? si tú, vale, y es el único líder, que esto es un punto que yo creo que solamente por eso ya deberías dejarlo donde está, es el único líder que si solo pudiera activar su habilidad de forma infinita, ganaría. Porque dice, no, Sabine lo haría. No, Sabine no lo haría, porque Sabine va con base de 25 o con base de 30 y empataría siempre contra su rival. Salvo que fuera con base de 30 y su rival con 25. ¿Vale? Pero no. Palpatine es el único líder que ganaría y tendría la base a 0. Ok. Haciendo su activación solamente todo el rato. Eso y la cantidad de cartas que puede jugar, que como tú bien has dicho, es que tú mismo me das los argumentos. Son todas las mejores cartas del juego, pues tienes el mejor líder del juego. Y en un potencial en el que vas a encontrar jugadores super top, capaces de hacer mazos increíbles, yo no te digo que no va a haber un Palpatine, te digo que va a haber varios Palpatine. O No, sea, ¿te sí, quejas de seguro. Boba? El que se queja de Boba hoy en día va a llorar de Palpatine. Lo va a hacer. Ok. Recordemos las reglas, ¿vale? Yo hago una propuesta, doy mi razón, la persona
que es modificado un líder, puede luchar. Denegada. Y si no me convence, yo tengo la voz última. Entonces, tengo la voz última. Y en este. También para un poco de salseo, un poquito de salseo. Bajamos Denegada la al bueno propuesta. de Palpatine, Sidious, muy bueno. Te toca a ti. Lamentable. A ver, yo es que a mí, yo te iba a decir, iba a ir directamente a que Doku, en el top del meta, no tiene sentido, porque Doku, a ver, es un mazo muy bueno, pero no, yo no compararía a Doku con Boba. Y para mí top del meta es Boba. Entonces yo, si es comparable a Boba, está ahí arriba. Por eso, para mí solamente es Palpatine el que tiene que estar ahí. Entonces, ahora mismo, pues llegaría y directamente te diría, lo que iba a hacer era decir Dooku. No le veo ahí, la verdad. O sea, le veo muy bueno, pero no le Ok. veo ahí. Y además compite mucho con Nalas, en tipo de mazo. ¿Qué pasa? Que como este tier list ya acaba de perder todo el sentido y todo el criterio, porque es así, acaba de perder todo el sentido y todo el criterio, porque Palpatine os ha caído, pues ya me da exactamente igual la categoría todo el meta, ya no vale para nada esa categoría. Entonces, dado eso, voy a ser constructivo y voy a arreglar voy a intentar arreglar un error que creo que has cometido. Ok. No creo que, no creo que a mala fe, pero vamos, para mí, desde luego, un líder, no digo pozo, pero exótico, tendría que haber sido Anakin Skywalker, principalmente para estar con Padme y también porque se merece estar ahí o peor todavía, ¿no? Y sin embargo los colocan muy bueno. Entonces, para mí, ese líder, pues ya que se trata de bajar un escalón, lo voy a acercar un poquito más hacia donde creo que debería estar Ok. y creo que lo bajaría a bien. Cosa que creo que constructivamente y por intentar arreglar el destrozo que acabas de hacer en el tier list, sería lo mejor para dicho tier list. Ok, ok. Te recuerdo, tú también tienes subidas y bajadas y también tienes un baneo directo, ¿eh? O sea, si luego quieres poner a Palpatine arriba, estás en todo tu derecho. Estás todo en tu derecho. No, 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 es tu tier list, es tu tier list. Tú No, has no, no, decidido no, así, es yo te he nuestro, dicho, es nuestro, es nuestro. yo te he Yo solo dado. diré No, una no, yo me cosa, yo desentiendo. solo diré una Yo cosa, me ¿eh? Con desentiendo. Palpatine yo he dado mis razones, me he explicado cositas, tú solamente has dicho, has echado mierda y has dicho, venga, para juntar con la esposa porque sí. No has dado razones, pero te lo voy a aceptar, te lo acepto en ok, te lo No, no, acepto no, en no, ok. pero a ver, bueno, venga, voy a dar razones, ¿de acuerdo? Tienes A ver, razón. que la gente quiere Tienes razón, análisis, voy a la dar gente quiere razones. análisis. Voy a dar razones. Primero, es un líder lento, para un mazo rápido. ¿Vale? Es un líder de 6, rojo heroísmo, que es el color del agro por excelencia, con Sabine. Va a tener a Sokka, que va a ser un líder muy potente, que le va a dar también fuerza. Tiene ya, con azul, tiene a Rey y tiene también al joven Han Solo. Es decir, tienes una cantidad de líderes buenísimos que te están compitiendo. La ventaja de Anakin, pues que tiene fuerza. La desventaja, que existe Ahsoka. O sea, un líder que se hace daño a su mesa es un líder que va más rápido que el rival. Un líder que sale por 6 no va a ir más rápido que el rival. El rival va a tener un líder de 4, un líder de 5. Es muy raro que vaya rápido. Es verdad que luego sale y hace bola de nieve. Pero entonces la partida va a ser más larga. Pero entonces, ¿para qué te haces daño? Creo que es un líder un poco tiro en el pie. Ojo, que seguro que puedes ganar con él partidas, que por eso digo que no le pondría en pozo, le pondría en exótico. O sea, para mí es un líder que a lo mejor te haces un mazo bueno con él y tal, pero desde luego no le veo ni mucho menos compitiendo. No te digo ganando, sino compitiendo en torneos importantes. No es que no veo mucho a Anakin Skywalker ahí. Salvo algún loco que diga me ha tocado la Showcase y quiero jugarlo. Ok. No. Igual me equivoco, ¿eh? No, 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 está Pero. claro. Aquí sabemos que nos podemos estar confundiendo los dos muchísimo, ¿no? Y ¿Vale? a diferencia de ti, quiero escucharte tu razonamiento y atenderé al mismo. No, 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 no. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo estaba entre de mira, muy bueno, ok. Yo le veo potencial. Creo que no es tan relevante. O sea, creo que Anakin puede ser el finalizador de tu deck. ¿Vale? O sea, de la partida. Y que previamente ya has hecho mucho daño, ¿no? Ya tengo un deck medio hecho, ¿no? Empecé a buscar todos los Overwhelm, los metí al deck y salen cosas muy potentes, ¿no? Está la navecita que te pone un clon, que es de las nuevas. Está K2. Está Wrecker, ¿no? Y luego a Poe le podías dar tú el Overwhelm si quisieras y hacer 2 puntos de daño a la base. O sea, tienes modo de acelerar partida y hay modos de curar. Con verde hay muchísima curación. Que aquí sí estoy súper convencido. Porque está construyendo a Rex, a Ahsoka y a Padme. Hay muchísima curación. Por tanto, Anakin no va a sufrir tanto el problema de la vida, si lo maneja bien. Y los efectos adicionales de por como tienes 15 daños, no sé qué, no van a ser tan relevantes, salvo el turno 9, 10, yo creo, ¿eh? O un Te lo poquito compro, antes. pero al final tenemos un poco lo mismo que pasaba con Afra.
Es decir, tú quieres hacer una cosa y tu habilidad va en contra de lo que tú quieres. Si tú dices, no, es que tú te haces daño. No, pero es que tienes curación, ¿vale? El daño que te haces, te curas, vas equilibrando. Vale, ya, pero es que tu líder cuando sale quiere que tengas daño. Para realmente destacar. Si no, ¿para qué lo llevas? Claro, pero el rival también te hace daño, ¿eh? Idealmente. Ya, bueno, Y si no, pues ganas, que sí, que ganas sí. sin necesitarlo. Que sí, que sí, que sí. Pero entiéndeme, entiende el punto por donde voy. Y si Anakin saliera en 4 o en 5, Joder. te compraría el argumento. Mucho. Muy Bien, bien, fuerte, bien. además. Yo, Pero salen 6. lo dicho, estoy bien con que lo dejemos en OK. El tiempo dirá si es muy bueno, es OK o es exótico total. Pero yo no lo veo tan mal. Al principio estaba más negativo, pero luego no lo vi tan mal. Venga, me toca a mí hacer cambios, hacer cambios. A ver qué me invento. A ver qué me invento. A ver qué me invento. Venga, vamos a ser un poco... Mole. Mole le subo un puntito a ¿Se todo lo el subiste nuestro. tú? Ya, pero Pero bueno, si estamos... ¿lo pusiste tú ahí? Sí, sí, pero podemos cambiar lo nuestro. Estamos Madre mía de viendo, mi porque claro, vida. es en base a los cambios. Tú has dicho que Palpatine te ha Madre mía de revolucionado mi todo. vida. Yo vea, Madre mía de mi vida, de yo mi corazón. ¿Pero propongo, qué estás haciendo con este top? yo propongo subir a Maul para arriba. A ver, te escucho, amigo, yo te escucho. Cuéntame. A ver, para empezar lo has puesto tú en un sitio que no tendría que haber estado. Que ese es muy bueno. O sea, para ti O sea, es para abajo, entonces. sí. Pero claro que sí. No, sí, no. Por supuesto que sí. Ok. Es OK para mí. Para mí es OK, claramente. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque es un líder, vuelvo a repetir, es muy pesado. Sale por 6. Y para salir por 6 tiene que ser muy, muy bueno. Vale, ¿le vas a jugar con qué? Con verde. ¿No? Ujú. ¿Cuántos tienes con Overwhelm? Y 1000 formas de hacer ambush y Overwhelm con verde. Tienes de todo. Dice, ¿lo quieres para qué? Tienes a Boss, tienes a Vader, tienes bichos de maldad buenísimos y líderes de maldad buenísimos como para usar a Maul, que puedes usarlo, ¿eh? Y puede funcionar muy bien. Y forma parte de esos líderes buenos. Pero, ¿qué pasa con Boss Verde? Y es un líder muy bueno. Sale por 5, lo puntis, la combinación rojo-verde de colores es brutal. Tiene unas cartas increíbles. Son cartas muy parecidas a las que va a jugar Maul, pero siendo diferente el líder. Vale, te compro que a lo mejor te mejore a Bosk. Sale un turno más tarde, ¿eh? Pero te compro que a lo mejor te mejore a Bosk. En cuanto a rendimiento, las cartas van a ser muy parecidas. Otra cosa es que entre con Overwhelm y que tenga Overwhelm. Volvemos a lo mismo. ¿Crees realmente que va a llegar a un nivel a luchar contra los mejores del meta? No, no, me lo estás poniendo a nivel de boba. O sea, lo has puesto a nivel joven Han Solo, a nivel Kira, a nivel Sabine, y lo estás subiendo a nivel boba. No sé, tío, yo creo que, sinceramente, o sea, esto porque no es el chiringuito de jugones, si no te diría alguna cosa faltosa ahora mismo. Es que piensa que yo tengo el poder de editar, puedo hacer lo que quiera. Sí, Sí. es que el problema es que está boba. O sea, y no vamos a abrir ese melón ahora, pero el problema es que está boba. Si quitáramos a boba del escenario, era otro juego, y creo que estamos todos de acuerdo, pero boba está ahí. Entonces, venga, está bien, te compro, venga, te lo compro, te lo compro, te lo compro. Se queda muy bueno. Venga, te toca. ¿Qué propones? A ver. Hemos salvado bola ahí. Bueno, no voy a tocar a Maul porque en tu buena fe, aunque yo sigo pensando que está muy alto, muy bueno, en tu buena fe has rectificado y entonces no voy a tocar a Maul. Estoy Palabra. demostrando que te estoy escuchando, ¿eh? Te estoy escuchando y te estoy Sí, sí, yo a respetando tu ti, yo opinión. a ti. Yo creo que yo no he dado ni una sola cosa o no he dicho ni una sola cosa en contra tuya. Hombre, Palpatine. Ya es tu tier list. Ya para qué seguimos con esto. El Hombre, dramático. hombre, hombre, vamos a ver, es que, vamos a ver, si me estás negando que el cielo es azul, pues es que, yo qué sé, Ok, ok. a lo mejor eres un galo y tienes miedo de que se te caiga, yo qué sé. Ok, Bueno, ok. a lo que voy. Yo creo que voy a cambiar a Mace Windu. Vale. Creo que Mace Windu es pozo, Hostia. Vale. rotundo. Pozo Joder, si ya me rotundo. costaría jugar a Anakin, ¿para qué voy a jugar Mace Windu? O sea, ¿para qué? Sí. Que puede ser exótico, sí, pero es que hay muy poca gente en el pozo. Quiero ver más pozo. Y el que se la lleva es Mace Windu, yo creo. Vale, pero ahora te digo lo mismo de antes, ¿eh? Estás poniendo a Mace Windu y a Obi, que lo has puesto tú, al mismo nivel que Afra, que Jin, que IG
que sí, que el meta va cambiando y de pronto ahora IG apunta maneras, va a subir en el Pues, a meta. ver, Tarkin estaba en el pozo y subió ahora muy bueno. están en el pozo, igual que Jhin no es lo mismo que Afra y no es lo mismo que IG, porque son diferentes, tienen diferentes niveles, hay categorías dentro del pozo. Estos están en el pozo, tío. Es Vale. que, o sea, quiero decir, Afra entonces estaría en el inframundo. Pero, pero es que no vas a dejar una categoría solo para Afra. Ok, venga, te lo compro, Digo, te lo compro, te lo compro, te lo compro, venga, te lo compro. Te lo compro sin problemas. Venga, vale, vale, vale. Me queda uno, ¿no? Me queda el ban y me queda. Y me queda un movimiento más. A ver, vamos a revisar. Vamos a revisar. ¿Te subo a Anakin otra vez para arriba o qué? ¿Te subo a Anakin? No, mira, voy a sacrificar un movimiento de tres. O sea, un movimiento de los tres que tengo. Lo sacrifico. Lo dejo así. Te dejo a ti. vale. Yo voy a hablar, vengo aquí en nombre de mi primo Canario a Previzla. poner, a poner una velita a favor de Previtz. Ok. Creo que es un líder que puede estar muy bien en esta expansión y en las siguientes. Su color es el rojo y si hablábamos de Maul hace un rato, bueno, pues es verdad que no tiene Overwhelm, pero este hace cosas. Este hace cosas. Este es un Bosk a nivel de stats y hace cosas con las cartas. Su habilidad cuesta. Eso no me gusta tanto. Pero mata unidades como quiere y donde quiere. En un mazo muy agresivo, ¿para qué quieres Overwhelm? Si puedes directamente llegar y decir, ese centinela 3-3 que tienes ahí, ¡pum! 3 de daño. Y dirás, número de cartas que has robado. Claro, puedes robar 3. ¿Cuándo? Power of the Darkseid, por ejemplo. Y Power of the Yo soy tu padre, por ejemplo. ¿Y para eso no es mejor un Open Fire? Porque estás gastando acción de carta. Sí, te da el robo. Pero Sí, luego tienes bueno, que a ver, agotar a tu es un líder y open pagar fire, un uno, ¿eh? open fire. Vale, pues como si robar, como robar 3 cartas de Bellón fuera algo negativo o algo que no funcionara bien. No sé, si tú lo ves así, pues me parece correcto. Ya. Yo personalmente creo que es un líder que se merece solamente por stats una mejor posición. No estoy diciendo que sea top del meta. Fíjate, ni siquiera te lo voy a igualar a Maul. Pero solo por los stats que tiene los stats de boss, que son increíblemente potentes. Que por cierto, son los de Boba con un punto menos de culo, ¿eh? No olvidemos eso. Y porque la habilidad puede tener su interés para hacer tus puntitos de daño, tus cositas, ¿vale? Porque hay líderes que simplemente hacen un punto de daño. Entonces, con cualquier cosa que robe carta, ¡pum! ¿Es verdad que a lo mejor le faltan cosas para jugarse? Puede ser. Pero en rojo tenemos mucho robo de carta. Un Previsla doble rojo puede ser interesante. No Sí. sé. Yo lo veo. Yo lo veo. No Lo sé veo si, en bien, no lo sé si que me quiero decir. convences, ¿eh? Es cierto que dije que faltan muchas cartas por salir, que confío que le van a dar algo, algo que le venga bien. Y no olvidemos, es Mandaloriano. Es que igual te conviertes en una Bocatán de maldad, ¿no? O sea, esa Bocatán que quiere Claro, es abusar que es mucho algo de parecido. mandalorianos y tal, empiezas a poner sables, empiezas a hacer un midrange ahí que da miedo. Y lo del robo de carta es quizá un poquito más circunstancial, ¿no? Al final quizá no es una habilidad que quieras usar todos los turnos. Hay líderes que todos los turnos quieren utilizar su habilidad sí, porque pueden, y otros que, bueno, es más circunstancial. Am, Es verdad que a lo mejor. Es verdad que a lo mejor no la vas a usar todos los turnos. Ahí coincido contigo. Pero solamente por stats, por colores y por la posición que tiene, mejor que Asaj y que Padme Amidala, creo que sí que es. venga, vamos a hacer una cosa. Te ofrezco una cosa, ¿vale? Vamos a poner aquí. Venga, Te permito el adelante. cambio, pero a cambio, o sea, in exchange, tienes que hacer tú primero el ban si quieres. Y luego lo hago yo. Hecho, Venga. hecho. Entonces, movemos a Exótico a. O sea, Previzla, lo movemos a OK, perdón. Y Ok. ahora tú hablas otra vez para que se vaya un poquito de contraste. Y tú, si quieres, el primer ban. Vale, el ban lo que supone es que yo directamente le pongo en un sitio inamoviblemente. Sí, explicas a la audiencia y a mí, porque va a salir nuestros sentimientos, al menos los míos. Pero yo me puedo quejar, pero yo no puedo evitarlo.
Más allá de usar mi... Bueno, y no puedo usar mi ban para tu ban. O sea, lo que tú muevas es movido. vale, pues obviamente voy a poner al canciller Palpatine en el top del meta. Es el lugar donde tiene que estar. Ya está. O sea, es que no. Es que quiero devolver la cordura a este vídeo. O sea, punto. Ok. Llevamos una hora aquí hablando Para y, acabar y, igual. y va a ser una hora perdida, tío. Si no. O sea, ya está. Ok. Esto te ha jodido, ¿eh? No, realmente no. O sea, ojalá lo sea. Lo voy a jugar. Voy a poner las cámaras para que se me vea la cara. Lo voy a jugar, me voy a reventar. O sea, hoy, ya lo he comentado en el Discord, hoy es día familiar viendo NFL. Vamos a estar todo el día viendo NFL y voy a estar yo con mi ordenador jugando en Force Table para probar cositas con él. Ojalá sí, ojalá sí. Y además, yo soy mucho de en todos los juegos de buscar lo más complejo, lo de alto riesgo, alta recompensa. Y me parece a mí que Palpa es de esos, ¿no? Entonces me lo voy a gozar. Venga, me parece bien. Venga, lo vamos a dejar. Bueno, no puedo decir nada, no puedo decir nada. A ver, que luego la audiencia se pronuncie, a ver qué le parece. Y mi cambio va a ser. Va a ser leve, fíjate. Va a ser subir a Obi-Wan a exótico. Creo que no se merece estar en pozo. Lo podía haber usado antes el movimiento de uno, pero bueno, quise respetar cosas. Pero sí, voy a usar esto. Voy a usar a exótico. O lo suba, ok, ¿eh? También con la idea de que creo que este set, como hemos dicho antes, en general los líderes son más potentes que en el set 2. O sea, creo que no hay tantos líderes. No, yo quizá hubiese bajado a este tipo, ¿no? Que falta ver un poco qué tanto... que tú no estás viendo. Al Newt, al que pone tokens en mesa. Creo que lo iba a bajar a... Lo tendría que haber bajado a exótico, me parece. Pero falta todavía ver la potencial de verdad de exploit con azul negro. Pero bueno, creo que voy a subir a Obi a OK, ¿eh? No sé, quiero... Venga, ahí voy a preguntarte bien. ¿De verdad no lo ves para nada en OK? A ver, como habilidad, me... por, normalmente en este juego, normalmente ya tenemos todas respuestas al momento cuando sale el líder. Entonces, que tenga centinela nos da un poco igual, porque ya te vas a querer estampar contra el líder o se lo vas a querer quitar con un evento o lo que sea. Es menos circunstancial, ¿no? No De hecho, sé incluso puede ser un problema. en qué sentido. Joder, porque no siempre quieres que te maten al líder y que te Ah, peguen al líder. que tengas otro A lo mejor quieres protegerlo centinela, y que no. tengas Claro. otro centinela A y lo te lo mejor lo que pueden... quieres Ya. es protegerlo con otro Obi-Wan y hacer el clásico combo de te pongo un Obi-Wan delante, lo tienes que matar, me pongo 2 tokens en el líder. Eso no lo podrías hacer, por ejemplo. Algo que Sí, haces muy habitualmente con Rey o lo haces con Luke y demás. sí, y curar un puntito de daño a una unidad tampoco es que sea la gran panacea. O sea, no está mal, no está mal. A veces te salvará la vida porque se saldrá de rango y de algún tradeo y tal, pero no es como súper relevante, ¿no? Cad Bane pues está triste porque si tiene delante un Obi-Wan delante, ¿no? Pero no creo, ¿no? Venga, lo voy a dejar en... Lo voy a subir solo un puntito. Lo voy a subir a exótico. Ahora, tiene unos compañeros de deck increíbles, ¿eh? Vas a poder llenar de... Pero estamos analizando líder, ¿no? Aparte del deck, el líder. Y creo que el líder, no sé, creo que me apetece más llevar una Rey, me apetece llevar más un Yoda, me apetece llevar más... ¿Qué? Chirrut no lo sé, creo que quiera jugar otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. Entonces lo voy a poner en exótico, ¿vale? Y nada, esta sería la foto final. ¿Algún comentario, V, que quieras hacer a la audiencia sobre este pedazo de tier list? Voy a hacer un comentario sobre lo último que has hecho. Porque me parece un crimen contra la humanidad pensar que Obi-Wan está bien. Nada, era para hacer el troleo. No, realmente no lo veo mal. O sea, igual lo podría haber puesto en exótico. Al final es lo que digo, que el pozo, el único 100% pozo que para mí está clarísimo, que es pocísimo y que ese no se mueve de ahí y que no tiene sentido subirlo, es el único líder heroísmo o astucia, por otro lado, ¿no? Quinlan Boss. Sí, porque hablemos de ese insulto. O sea, nos dieron a Han Solo 1 y dijeron, venga, aquí hasta el set 3 todo es campo, venga, a disfrutar, ¿no?
Todo lo demás, a ver, Lando, ya saben que amo a Lando, es mi deck favorito, subí una guía, he ganado muchas partidas, o sea, está bien, pero no es competitivo de verdad, o sea, cualquier cosa te revienta. Fennec tiene potencial, pero bueno, va a estar en OK, creo que su nicho es OK, ¿no? Y ahora nos sacan a un líder, que es la hostia, pero que encima te obligan a jugar maldad. Y solamente te dan a Queenland Boss, que es un punto de daño si lo que juegas... Venga, va, por favor. Es un insulto brutal. Pero sí, a mí me parece de los líderes más flojitos. Y lo dicho, es que para llevar a Queenland Boss, cambias a otro Jedi República y te vas con base amarilla y lo gozas. Y estás bien. A mí no me parece que... O sea, no digo que no me guste, ¿eh? Yo digo simplemente que tienen muchas opciones mucho mejores que él. A mí Anakin, yo jugaría un mazo de Anakin, ¿por qué no? Uh-huh. O sea, no me parece un líder... Es que, de hecho, tengo que decirte que no hay muchos líderes en esta expansión que me desagraden. O sea, es que creo que en general es una expansión baja a nivel de líderes. Sí. Mace Windu quizás, al que le tengo un poco más de tirria, quizás sea Mace Windu y a Boss. Pues bueno, ha estado bien, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta dinamiquita? A ver, que también le diga a la audiencia, al público, que nos diga a ver qué os ha parecido. Si más allá de soltar una cifra a cada uno, no, este picorcito, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿A ti te ha gustado? Ya sé que estás un poco ofendido, pero bueno, te he dejado el ban. Te he dejado el ban para que. Has tirado a la basura, 50 minutos de vídeo. Claramente. Si no llega a ser porque he venido yo aquí a dar criterio. De hecho, mira, voy a poner en pantalla, ahora te la paso a ti por privado, voy a poner en pantalla el tier list que yo hice antes de empezar. Y es prácticamente igual, ¿no? Yo tenía a Palpatine en la B, porque estaba en tierra de nadie, ¿no? O sea, creo que te puedes estampar, creo que falta mucho ver el impacto del líder, pero prácticamente todo lo demás, Anakin y Wat Tambor sí los tengo un poquito más arriba, tú has puesto Django un poquito más arriba, ahora te la paso, ¿vale? Pero el resto más o menos está igual. Mira, entonces... Yo he sido bastante más crítico porque he bajado más el listón que lo que está realmente esto, pero no porque piense tal, sino simplemente el criterio que tenía inicialmente era más restrictivo, ¿no? Y era más tirando hacia abajo. Entonces el pozo no era tan pozo y el total meta era algo, ya digo, inalcanzable, ¿no? Poner a la altura de Boba es inalcanzable. Es que está muy casi jodido. Inalcanzable, ¿no? Entonces, yo ya he puesto arriba en el total meta a Palpatine, es muy bueno solamente a Nala Se, a Jango Fett y a Yoda. Ok, solo 3. Sí. En bien a Ahsoka, a Nute, a Maul, a Previsla y a Dooku. En exóticos, Grievous, Asajj, Padme, el tío que no sé cómo se llama, que es verde, y a Rex, también le había bajado aquí. Yo había bajado a Rex hasta aquí. Ahí sí que, y en Pozo, sí que no, ¿eh? Me parece que no. No, bueno, sí. Vale. Esto es, al final, es el este. Y no lo veo tan mal. O sea, Rex te compraría que estuviera más arriba, ¿eh? Y Dooku quizás podría llegar a muy bueno. No te digo que no. Pero yo de entrada es lo que he hecho. O sea, yo así a bote pronto, uno va poniendo cosas y lo va colocando, ¿no? Obi-Wan, Mace Windu y Quinlan Boss abajo del todo. Bueno, yo creo que más o menos han quedado ahí, ¿no? A ver qué opina la gente. Creo que ojalá se anime mucho a participar en los comentarios, a ver qué dicen. Y el tiempo dirá. Y nada, estás invitado. Si quieres, a mitad del set, nos volvemos a juntar y repasamos, ¿no? Cuando ya empiece a ver showdowns y cositas, vamos a ver un poco quién se está llevando los torneos. Cuando se estabilice un poquito el meta. Pues nada, V, muchas gracias, tío. Te dejo de editar y nos estamos viendo. Nos estamos viendo en tu canal y en el mío. Venga, pues muchas gracias. Venga, y al resto, pues nada. Hay un sorteo en el último vídeo que voy a subir, en el anterior a este, pero como aún no ha sido publicado, aún no voy a poder decir nada ahora. Así que simplemente me voy a despedir como... Hasta luego, gente. Muchas gracias. Nos seguimos viendo en Puente 3. Chao, chao.